Mira, yo he aprendido algo con los años. Cada uno de nosotros tiene algo que decir. No una frase bonita, no un cliché, no, algo real, algo que nació con nosotros. Yo siento que cada persona carga por dentro un fuego, un instinto de excelencia, un deseo de hacer algo que realmente le quede grande a los miedos. Pero lo triste, lo más berraco de todo, es que la mayoría nunca lo usa. Y no porque no puedan, sino porque se quedan ahí, pegados a la masa, como si la vida los fuera arrastrando, como si no tuvieran permiso para levantarse. Y eso se ve por todos lados. Gente brillante comportándose como si fueran promedio. Gente buena, buena de verdad, actuando como si ser mediocre fuera obligatorio, como si lo normal fuera apagarse. A mí me duele, me rompe el corazón, en serio, ver a tanta gente con poder, con talento, con historia, con carácter, pero viviendo atrapados en una versión pequeñita de ellos mismos, como si se hubieran comprado una historia de limitación, como si alguien les hubiera dicho hace muchos años que ellos no podían ser extraordinarios. Y ellos ingenuos se lo creyeron. Y lo entiendo, parce. Lo entiendo. Porque las excusas suelen sonar demasiado lógicas, ¿no? Son dulces, seductoras. Los miedos también se disfrazan de prudencia, de realismo, y las dudas. Uy, esas sí que son ladronas, te roban los sueños sin que te des cuenta. Pero ¿sabes qué es lo que más entiendo? Que muchos han pasado por épocas duras. Todos hemos pasado por lo nuestro. Aquí nadie se salva. Yo también he tenido esos días donde uno dice, parce, ¿de verdad esto era la vida que yo imaginaba? Uno no creció soñando con repetir la misma semana una y otra vez. Nadie cuando era niño dijo, sí, cuando sea grande quiero estar en un trabajo que me asfixie el alma, quiero vivir preocupado, quiero sentir que los días se me van como agua sucia por una alcantarilla. Número 1, soñaba distinto. Uno soñaba con fuego, con ganas, con asombro. Uno se imaginaba que la vida iba a ser intensa, emocionante, retadora, no esa rutina gris que a veces parece una cárcel mental. Y sin darnos cuenta terminamos ahí repitiendo los mismos días, mirando la misma pantalla, tragando las mismas preocupaciones, cayendo en ese loop de responsabilidades que nunca se acaban. Y ahí, en medio de ese caos, empezamos a matar la creatividad, la alegría, esa energía que antes nos movía. La cambiamos por pequeñas recompensas, comida rápida, redes sociales, compras impulsivas, esa necesidad de satisfacción inmediata que nos vende la tecnología, que más que liberarnos, muchas veces nos maneja como títeres. Y un día, esto es lo más duro, un día te das cuenta de que estás vivo, sí, pero apagado, que no estás muerto, pero tampoco estás realmente viviendo, que te moriste a los 30 por dentro, pero no te enteraste sino hasta los 80. Y parce, eso es triste, eso es lo que más miedo me da. Por eso yo te digo que entiendo esa sensación de esperar que la vida fuera diferente, más bonita, más grande, más mágica. Entiendo que uno piense, ¿esto era? ¿De verdad esto era todo? Y si te soy honesto, yo también he estado ahí. Yo también he sentido ese hueco, esa decepción silenciosa que uno no quiere admitir, ese deseo de que algo cambie, pero sin saber por dónde empezar. Pero si estoy diciendo esto hoy, aquí, es porque creo profundamente, demasiado incluso, que todavía hay tiempo, todavía hay fuego adentro, todavía hay algo que decir, algo que hacer, algo que romper, algo que construir. Y aunque la vida no salió exactamente como la imaginaste de pelado, todavía puedes hacer que se sienta tuya. Todavía puedes pararte y decir, hasta aquí, esto no me define, yo no me voy a quedar pequeño, porque la verdad es esta, y la digo desde el alma. Limitarse es una mentalidad, no un destino. Y tú no naciste para quedarte quieto en la masa. Naciste para moverte, para despertar,
para romper algo por dentro y volver a empezar. Todos, absolutamente todos, hemos pasado por esos momentos en los que uno siente que está caminando por un valle oscuro, por ese valle de tinieblas, donde la vida se siente pesada, donde uno mismo se desconoce, donde uno sabe que hay algo más dentro, pero no encuentra la salida. No creas que eres el único al que le pasa. Nosotros también hemos vivido ese declive silencioso del alma, ese desgaste del brillo que antes era tan natural, esa pérdida de nuestro esplendor creativo que con el tiempo se fue encogiendo hasta convertirse en un pequeño círculo hecho solo de miedos, de costumbres cómodas, de inseguridades que parecen proteger, pero en realidad encarcelan. Y sí, se siente como una traición a uno mismo, como si hubiéramos dejado caer los castillos que un día construimos con valentía, con energía, con ese espíritu guerrero que todos tenemos cuando la vida todavía no nos ha golpeado tan duro. Y claro que duele ver eso. Duele darse cuenta de que uno está viviendo más pequeño de lo que podría, que uno se está moderando, encogiendo, apagando poco a poco sin que nadie alrededor lo note, como si la vida nos hubiera ido prestando sombras y uno, por cansancio, las hubiera aceptado. También entiendo esa decepción profunda que se siente cuando uno piensa en los inviernos que ha tenido que atravesar. Hay inviernos emocionales que no duran meses, sino años. Etapas de frío interno, donde nada entusiasma, donde nada sorprende, donde la vida pierde color y uno recuerda esos sueños de la infancia, esos sueños puros que tenían un brillo casi mágico y duele ver cómo la vida adulta parece negar todo eso. Es duro aceptar que muchos de nuestros ideales se han caído, que personas en las que confiábamos nos hirieron, que nos han roto el corazón de maneras tan inesperadas y tan profundas que uno siente que quedó como un país en ruinas después de una guerra silenciosa. A veces no es el hecho, sino la traición, el abandono, la mentira, lo que más marca. Y uno siente que algo de su inocencia nunca volvió. Pero aún con todo eso, aún con lo vivido, aún con lo que se cayó, no importa en qué parte del camino estés ahora, no dejes que ese pasado imperfecto se convierta en un obstáculo para la gloria futura que todavía te pertenece, porque somos mucho más poderosos de lo que imaginamos. Lo somos. Aunque la vida nos haya convencido por ratos de que no, de que ya no queda nada, de que lo que teníamos para dar ya se gastó. Mentira. Todavía hay fuego, todavía hay talento, todavía hay grandeza por despertar. Y créeme, hay victorias que ya están caminando hacia ti, aunque tú no las veas. Y aunque suene extraño, tú estás exactamente donde debes estar para crecer. No estás atrasado, no vas tarde. Lo que estás viviendo, esa confusión, ese cansancio, ese miedo que te hace preguntarte si todo se está derrumbando, no es un castigo, es preparación. Es el terreno donde se está formando la fuerza, el carácter, la sensibilidad, la humildad y la profundidad que vas a necesitar para la vida que alguna vez soñaste. Nada va mal, aunque parezca que sí. Cuando sientes que tu vida es un desastre, casi siempre no lo es. Solo que tus miedos están haciendo más ruido que tu esperanza. El miedo grita, la esperanza susurra. El miedo se impone, la esperanza pide permiso. Pero puedes entrenarte para bajarles el volumen a esas voces internas que te sabotean y subir el volumen de la parte de ti que todavía sueña, que quiere, que cree. Porque la verdad, y esta es la parte que uno entiende solo cuando madura, es que cada reto, cada persona complicada que se cruzó en tu camino, cada golpe, cada pérdida, cada error, cada caída, cada silencio, todo eso fue preparación, todo eso fue un molde, todo eso creó versiones de ti que no existirían sin dolor. Nada ha sido en vano, nada ha sido accidental. Tú estás ahora mismo exactamente donde debes estar para empezar la vida que realmente te corresponde, la vida que has querido en silencio, la vida que te puede convertir en fundador de un imperio, en alguien que cambia el mundo, en alguien que deja
historia. Eso sí, decirlo es fácil, vivirlo es difícil, demasiado. Las ideas sin acción no valen nada. La intención más pura del mundo se queda pequeña al lado del paso más mínimo. El paso chiquito, ese que nadie ve, vale 1000 veces más que 1000 intenciones que nunca se vuelven realidad. Y la verdad es que si ser una persona extraordinaria fuera fácil, si tener una vida legendaria fuera simple, pues todo el mundo sería grande, todo el mundo brillaría, todo el mundo cumpliría lo que sueña. Pero no es así. Por eso solo unos pocos lo intentan y aún menos lo sostienen. Pero tú, si llegaste a este punto, si estás escuchando esto, si estás sintiendo algo moverse dentro de ti, es porque tú sí tienes con qué, tú sí tienes el material. Y aunque hoy no lo veas claro, eso también hace parte del proceso, porque nadie llega a la cima sin haber tenido que atravesar su propio valle. Y tú apenas estás calentando. Hemos creado, sin darnos cuenta, una cultura de gente frágil, apática, casi anestesiada, que se rinde por cualquier cosa, que confunde sensibilidad con debilidad y que ya no sabe sostener una promesa ni 5 días. Y eso empezó desde temprano, desde cuando éramos niños y nos programaron para creer que ser virtuoso, ser decente, ser ingenioso, ser disciplinado era muy difícil, que era agotador, que era solo para unos cuantos. Nos metieron en la cabeza que si un camino se siente duro es porque no era para nosotros, que si algo requiere paciencia es señal de que estamos en el lugar equivocado. Y claro, uno crece con ese miedo disfrazado de comodidad y se convierte sin darse cuenta en alguien que se acostumbra a renunciar ante el primer tropiezo. Hoy tenemos una sociedad llena de personas que huyen del compromiso como si comprometerse fuera una condena, que cambian de sueños como quien cambia de camisa, que tiran la toalla antes de sudarla, que renuncian a lo que quieren apenas aparece el primer obstáculo, como si la vida le debiera un camino pavimentado, recto y sin curvas. Pero ¿sabes algo? Es bueno que las cosas sean difíciles, es bueno que la vida te ponga a prueba, es bueno sudar, cansarse, equivocarse, chocar contra paredes, porque la grandeza real, esa grandeza que hace a alguien inolvidable, no se construye en terrenos cómodos. Alcanzar lo mejor de uno mismo no es un hobby, es un deporte duro, un deporte extremo, el tipo de disciplina que no se puede practicar desde la cama ni desde la queja. Solo llegan lejos los que tienen la dedicación suficiente para caminar hasta las fronteras ardientes de sus límites, para visitar rincones internos que dan miedo, para empujar un paso más cuando todo dice ya basta. Ser grande no es bonito, ser grande duele, pero ese dolor, esa incomodidad, ese temblor, ese miedo, es justamente una de las fuentes más profundas de satisfacción humana. Nada se siente tan poderoso, tan honesto, tan transformador como mirar atrás y decir, lo hice aunque me costó, lo hice aunque me temblaba el alma, lo hice incluso cuando nadie creía que podía. Ese es el tipo de calma que te da paz interior, porque sabes que diste todo, que no te escondiste, que te atreviste. El mayor desasosiego que uno siente, ese nerviosismo interno, ese rincón donde te duele mirar, ese pedazo de la vida que te causa ansiedad, ahí mismo se esconde tu oportunidad más grande. Lo que te inquieta, lo que te lastima, lo que te amenaza, lo que te incomoda, lo que prende una alarma interna, todo eso no está ahí para frenarte, está ahí para mostrarte hacia dónde debes caminar. Esas ideas que te asustan, esos sentimientos que no quieres sentir, esos proyectos que te enervan, ese talento que sabes que tienes pero que te da pánico desarrollar, todo eso es justamente lo que debes enfrentar, porque lo que evitas te controla, pero lo que atraviesas te libera. Por eso, ve hacia esas puertas sin dudar, camina hacia tu grandeza aunque te tiemblen los pasos. Atrévete a entrar aunque la voz interna diga que no estás listo, porque nunca vas a sentirte listo. La grandeza se reclama caminando,
no esperando a que todo esté perfecto. Métete en ese terreno donde te sientes pequeño, donde te da miedo, donde no tienes garantías. Es ahí donde renace la fuerza que olvidaste. Es ahí donde recuperas un poder que siempre fue tuyo pero que dejaste dormido. Y cuando te atreves a atravesar ese miedo y no rodearlo, empieza a volver también la inocencia, el asombro, esa chispa de la infancia que la vida adulta nos fue apagando. Ese brillo vuelve cuando tú vuelves a correr riesgos, cuando vuelves a creer, cuando vuelves a permitirte ser valiente. Al final, uno no está buscando una vida fácil, uno está buscando una vida que lo haga sentirse vivo. Y vivir de verdad implica compromiso, implica disciplina, implica dolor, implica tragarse el orgullo, enfrentar lo que asusta y abrazar lo que duele. No para sufrir, sino porque ahí es donde está la transformación, ahí es donde está el poder, ahí es donde está la versión de ti que todavía no conoces, pero que ya está lista para nacer si te atreves a caminar hacia lo que más miedo te da. Uno tiene que dejar de vivir como si fuera eterno, como si tuviera 10,000 años por delante para hacer lo que quiere, para decir lo que siente, para convertirse en quien sabe que podría ser. La vida es un hilo, un ratico, un soplo, y sin embargo nos comportamos como si tuviéramos margen infinito, como si pudiéramos posponerlo todo, los sueños, las conversaciones incómodas, las decisiones importantes, los cambios que sabemos que nos están llamando. No, hermano, mientras estés vivo, haz el bien, haz lo correcto, haz lo que te mueve, porque el tiempo no pregunta, no avisa, no retrocede, y en medio de eso uno tiene que aprender las reglas. Claro que sí, aprenderlas como un profesional, entender cómo funciona el juego, pero solo para poder romperlas después como un artista, porque de nada sirve seguir fórmulas si al final lo que deseas es crear tu propia vida. Y ahí es donde entra algo que yo he tenido que aprender a las malas. Yo necesito ser yo, no una oveja más, no alguien que simplemente se deja llevar por el río, que sigue la corriente sin preguntarse a dónde va, que camina por caminos llenos de gente, pero que no llevan a ningún lugar. Y sí, la mayoría de la gente que aparenta tenerlo todo, que presume dinero, que pretende éxito, no es más que un fraude emocional, una fachada bonita por fuera, pero vacía por dentro. Al final tienes dos caminos: encajas o cambias el mundo. No puedes hacer ambas cosas. No puedes pretender ser amado por todos y al mismo tiempo ser alguien que incomoda, que cuestiona, que mueve estructuras. Y muchas veces lo que está viviendo ahora, ese problema, ese dolor, esa incertidumbre, esa etapa que pareciera injusta, es solo preparación, es la vida poniéndote frente a tu propia grandeza, como si te estuviera entrenando para algo más grande, algo que todavía no ves. Y ahí es donde uno entiende quién es quién. Porque el mérito, el verdadero mérito, no está en el que critica desde la sombra, ni en el que observa cómodo desde la gradería. El mérito le pertenece al que se mete a la arena, al que se ensucia el rostro con polvo, al que suda, al que sangra, al que se cae, al que se equivoca 1000 veces. Ese es el que cuenta, el que realmente vive, el que tiene el coraje de intentarlo, aun sabiendo que se puede quebrar. Aquel que conoce los grandes entusiasmos, esas devociones profundas que lo hacen levantarse incluso cuando no tiene fuerza, el que gasta sus energías defendiendo algo noble, algo que vale la pena, algo que va más allá de él mismo. Y claro, a veces la vida le da el triunfo, le da victorias hermosas, logros que justifican cada lágrima, y otras veces no, otras veces fracasa, se estrella, pierde, pero pierde habiéndolo dado todo, pierde con el corazón lleno, pierde sabiendo que se atrevió. Y eso, hermano, eso ya lo pone en otra categoría, porque nunca será de esas almas frías, tibias, tímidas, que nunca probaron la victoria, pero tampoco conocieron la derrota. Esas almas que no arriesgan nada y por eso nunca viven nada.
Tú no quieres ser eso. Yo no quiero ser eso. El momento en que más ganas tienes de abandonar es exactamente el instante en que más fuerza necesitas encontrar. Cuando ya no puedes más, cuando el cuerpo te tiembla, cuando el alma te pesa, cuando la mente te dice que pares, ahí es donde aparece la fortaleza que no sabías que tenías. Ahí es donde se define tu historia. Ahí es donde pasan las cosas grandes. Y por eso, aunque sientas que estás al borde, aunque te parezca que no avanzas, ese es el momento de empujar un poquito más, de dar un paso más. Porque justo ahí donde te estás rompiendo es donde empieza tu nueva versión.